Es difícil reordenar las ideas que revolotean por mi cerebro al recordar los acontecimientos. No porque no recuerda lo sucedido, sino por las diferentes perspectivas con las que puede mirarse el mismo caso. Es complejo echar la vista atrás y analizar cada detalle de lo ocurrido aquella noche del 82, en Virginia, cuando vivía como un solitario periodista. Ahora estoy tranquilo, pero como dije, recordar todo lo vivido me da un escalofrío que me recorre la espina dorsal. Ese creo que es mi mayor don y mi condena, tener una memoria tan buena como para saber todos los detalles y a su vez imaginar diferentes escenarios que pudieron haber ocurrido. Mejor dejo de darle tantas vueltas al asunto y comienzo con la historia. Han venido por eso, ¿no? Yo era un joven inexperto en ese entonces, un aficionado por las noticias, el trabajo de campo y todo aquello que el periódico engloba. No obstante, siempre trabajé de manera independiente. Uno de los grandes errores que cometí, pues en el mundo en el que me movía, era mejor trabajar directamente con una empresa. No tenía mucho dinero por lo mismo. Debía de ingeniármelas para conseguir algún ahorro a fin de mes. Pero ¿saben? Yo era feliz. La vida era mucho más sencilla y yo mucho más joven, sin compromisos, sin obstáculos, sin contratiempos. Siempre he pensado que el ser humano busca sentarse en un sitio cuando ya no tiene nada mejor que hacer con su vida, cuando se ha dado por vencido y cree que ahí afuera no hay más historias que contar. Es por ello que me volví periodista, para contarle a las personas que a su alrededor hay miles de aventuras y mundos por explorar. Cuán ignorante era. Este mes no viajé a visitar a mi familia al otro lado del país. No quería gastar dinero, y lo poco que ahorré para ese entonces lo había destinado a un por si acaso. Siempre he sido una persona precavida, algo irónico con respecto a mi forma de ver la vida. Sin embargo, ahora entre risas me doy cuenta que aquella precaución me dio la posibilidad de poder contar los acontecimientos con mi voz, y no con un diario ensangrentado, conseguido en una escena de un crimen, o esculpido en la piedra de una lápida. Sería muy dramático si lo cuento así, pero mientras más analizo, más me doy cuenta que mi preservación ha sido un milagro. Todos los días lo es. ¿O cuántas veces no se han salvado por los pelos de ser atropellados en la calle? Esos momentos en que piensas que un pequeño cambio en ese día podría haberlo sentenciado como el último. Si lo explicamos de esa forma, puedo decir que hay varios elementos que tuvieron que alinearse para que todo ocurriera. El primero fue, por supuesto, no haber viajado en diciembre para ahorrar. El segundo vino en forma de un nombre, Eustaquio. Me causó gracia la primera vez que lo escuché, un nombre muy poco común dentro de mis recorridos y travesías. Aquel hombre poseía más arrugas que pelos en la cabeza, mas aquello solo me generaba admiración. Era un historiador, fascinado por las culturas africanas y la teología, un hombre culto y de talante amigable. Lo encontré fascinante, una persona de la cual aprender y lo mejor, alguien que vivía al costado de mi casa. Había vivido en ese barrio mucho antes de que sus ojos quedaran completamente inservibles, cuando los vívidos colores de su jardín aún conmovían su corazón. En ese tiempo yo no tenía esta ortodoxa silla de ruedas, por supuesto que no. Era un joven muy ágil y me encantaba salir a trotar en las mañanas. Fue así como conocí a Eustaquio ciertamente. Fueron buenos tiempos, tiempos sencillos, de una naturaleza dócil y calmada. El tercer acontecimiento, por desgracia, cambiaría el curso de mi historia drásticamente. Como dije antes, ese mes no viajé, y como es de esperar, la soledad comenzó a impactar lentamente en mí. A esa edad uno no tiende a arraigarse a nadie o nada, mas hay momentos de momentos, como sabrán. Salir constantemente a la calle, mirar los alrededores y sentirse ajeno a lo que te rodea. Añorar con dormir eternamente recordando la imperfecta pero genuina vida que se tenía antes.
y sentirse seguro en un lugar familiar afecta tajantemente el corazón. Esa noche, la noche donde la luna y las estrellas me abandonaron, cuando miraba el cielo con una lata en la mano, pensando en lo vacío que se siente añorar un abrazo o una mirada de algún allegado, fue cuando decidí tratar mi soledad con aquel anciano, el viejo Eustaquio. No teníamos demasiada confianza en ese entonces, pero era mi vecino, uno muy solitario y melancólico como yo, por lo que pensé que no le molestaría platicar por un par de horas esa noche. Caminé por la acera, con los faroles iluminando tenuemente mi abrigo. El vecindario estaba solo, adormitado, muerto para ese entonces. Subí las escaleras de su porche y al recordar la hora, debatí sobre si aquello era buena idea, pues era posible que ese anciano estuviera durmiendo. Sin embargo, mis dudas fueron rápidamente acalladas al escuchar ruidos dentro de su casa. Ruidos de pisadas, risas y cordialidades. ¿Sería posible que tuviera invitados? Hasta el día de hoy me pregunto con quién hablaba Eustaquio al momento en que toqué su puerta. Aunque aquella duda, ahora que lo recuerdo en voz alta, preferiría que se quedara de esa forma, como un simple agujero en mi relato. Él se calló cuando lo llamé, y una vez me recibió en la entrada, su talante calmado fue ocultado bajo una alegre careta. Me recibió con gratitud y me hizo pasar a su sala. Su casa era vieja pero simplista, una perfecta armonía entre adornos ostentosos y una buena distribución de los mismos. La casa no se sentía sobresaturada de muebles o con extensas paredes huecas y vacías, pero su hogar estaba alejado de lo acogedor. Me quedé igualmente por el viejo. Ya le había incordiado viniendo a esas horas. Sería aún más descortés quejarme a estas alturas. Yo me senté en el sofá de 2 plazas, un viejo sillón sencillo, mientras que él se entretuvo en la cocina antes de venir a hacerme compañía. Me quedé solo durante un par de minutos. No quiere decir que estuviera aburrido o inquieto, pero sí me sentí un poco incómodo. Ahora que cuento esto en mi silla de ruedas, sé con exactitud el origen de mi disconformidad. Pero para guardarme el suspenso, voy a limitarme a decir que mi malestar residía en un adorno colocado encima de una repisa. No lo noté en ese instante, pero al subir la cabeza, llamando poderosamente mi atención, ahí estaba, una extravagante calavera con perlas en las cuencas y una sonrisa eterna. Su color era grisáceo y su tamaño el adecuado. No puedo decir que tuviera algún grabado o decoración en el cráneo, pero sí que era muy realista. La observé durante todo ese tiempo, hasta que mi trance fue interrumpido por mi anfitrión. Llevaba una bandeja con galletas y café, una combinación un tanto extraña para las horas que corrían, pero aprecié igualmente el gesto. A partir de aquí, el extraño encuentro fue transportado a un umbral más agradable, una charla entre amigos sobre cuántas nimiedades se nos ocurrieran. Yo me encontraba fascinado, pues en sus longevas líneas se hallaba la historia de un fascinante teólogo que había recorrido más lugares y países que la mayoría de periodistas. Él se volvió el protagonista aquella noche, un hecho que siempre daba por sentado al entrevistar a las personas. Su presencia fue marcada, incuestionable y abrasiva. Eustaquio me hizo olvidar la pesadez de la casa, y aunque pudiese verla a simple vista, la misteriosa calavera. Dar detalles sobre nuestra conversación sería morboso y sin sentido, por lo que prefiero limitarme a decir que al cabo de un par de horas nos despedimos, él con una sonrisa que recibí con un cálido apretón de manos. Se levantó de su gran sillón de cuero con detalles de metal y a paso lento me acompañó hasta la salida. Me devolví a mi casa con un mejor semblante, mas la incómoda realidad volvió a invadirme. No sé si aquello era madurar o una depresión pasajera, pero por primera vez en mi vida, el viajar por el mundo se me hacía una tarea espantosa.
Ahora soy más sedentario, pero en esa época era muy duro pensar que a eso que te dedicaste toda tu vida tal vez no estaba alineado contigo. Adelantándome en mi historia, continué siendo periodista aún después de mi accidente con las piernas, pero no por demasiado tiempo. Los días siguientes, luego del trabajo, decidí empezar a ahogar mis penas con Eustaquio, a veces en las tardes, a veces en la noche, pero sin falta iba a diario a su casa. Siempre me recibía con las mismas galletas, siempre platicábamos por horas y siempre la incomodidad iba y venía según el momento de la conversación. A este punto, creo que es necio ocultar el hecho de que sus ojos me incordiaban con su vigilancia eterna. No los ojos de Eustaquio, por supuesto, sino los de la calavera, la de perlas en las cuencas. Me observaba, y a pesar del lazo que tenía para ese entonces con el viejo, no me atreví a preguntarle sobre su significado. Eustaquio siempre fue una persona rara y supersticiosa, fascinante, como he dicho, pero un tipo extraño, de esos que quieres escuchar solo para saber qué locura te sueltan. No obstante, la última gran acción que realicé fue en una noche, parecida a la noche en que nos reunimos por primera vez. Yo estaba sentado en el mismo sillón, hablando sobre las mismas nimiedades y locuras que solíamos relatar, él tan feliz y yo agradecido de poseer aquella distracción. No obstante, aquella noche me atreví a preguntarle sobre el significado de la calavera. Recuerdo que en ese momento su talante cambió, como si Eustaquio se hubiera convertido en otra persona y la casa trasladado a otra dimensión más oscura. Pensé que era una ofensa, tal vez que su razón de estar ahí se debía a algún familiar fallecido, pero tras unos incómodos segundos, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Ahora, las locuras de ese viejo sí se habían vuelto más descabelladas, mostraban una seriedad tal que se me fue imposible abstraerme. Sus ojos se abrieron en ese momento, llenos de asombro. Su voz pausada se realzó e incluso se levantó del asiento. Vi sorprendido su vitalidad, el cómo de un momento a otro pudo cambiar aquel semblante sedentario al de un adulto rejuvenecido. No lo entendí en ese momento, mas pienso que lo importante radica en su historia. Eustaquio me relató que aquella calavera fue un hallazgo que encontró años atrás en uno de sus viajes a México. Fue encontrada en unas ruinas perdidas en la jungla, atrapadas por la naturaleza y rodeadas de una aura negativa. No creía en esas cosas, pero a medida que continuaba brindándome detalles, cada vez me costaba más contradecirle. Me habló de cómo se introdujo en ellas, entrando por la piedra esculpida, pasando por pasillos oscuros y finalmente llegando a un altar, el único que se encontraba en condiciones. Interrumpí al deducir que fue ahí que la encontró, pero fue aquí donde ahora, años después, me entero de lo importante de aquel detalle. La calavera no existe, o no dentro del concepto convencional de existencia. Por supuesto, yo podía verla, Eustaquio igual, pero no era tangible, no estaba ahí, y a su vez, era propia de este mundo. Así me explicó, aunque me pareció demasiado ambiguo en ese momento. Volviendo a su relato, con sus gruesos guantes de cuero, el viejo había agarrado la calavera y se la había llevado en una bolsa. Al cabo de un tiempo, volvió a su casa, la misma donde me encontraba, y suprimiendo su sentimiento de avaricia, decidió conservarla en lugar de venderla. Le fascinaba al igual que a mí, mas su admiración llegó a una enfermiza obsesión. Eustaquio se la pasaba observándola día y noche, ahondando en sus cuencas vacías, perdiéndose en la negrura de los hoyos y sumergiéndose en un sueño eterno. Lo contradije nuevamente, pues la calavera poseía un par de perlas en las cuencas, unas blancas con cierta coloración azulada. No obstante, Eustaquio no respondió.
Solo dejó que lo mirara hasta que me diera cuenta. Retrocedí sorprendido al ver que sus ojos, así como su talante sedentario, habían cambiado drásticamente. Aquel viejo tenía unos ojos lechosos, blanquecinos y, como se puede deducir, inútiles, faltos de vista o funcionalidad. He ahí donde entendí el porqué de las perlas. El anciano me explicó que sus ojos fueron robados por la calavera, que ahora él miraba a través de ella y ella de él, que no era un simple adorno y que su función es la de crear algo mucho más grande, algo mucho más siniestro, mucho más importante que los mortales. Eustaquio hablaba de un dios, de una deidad que lentamente consumía las almas de quienes podían observar su calavera, y que una vez obtenga todas las partes de su cuerpo, podrá reencarnar. Sonaba surrealista, por lo que reduje su importancia. No obstante, cuando intenté explicarle, y asimismo tocar la calavera para que viera la absurdez de su historia, éste me detuvo desesperado. Forcejeamos en ese momento, yo contra un anciano muy revitalizado en ese momento. Deseaba que se calmara, que entendiera lo incoherente de su comportamiento, pero fue demasiado tarde. Lo empujé contra el estante de la calavera y ésta cayó sobre su cabeza y posteriormente sobre el suelo, no sin antes tocar mis piernas. El viejo cayó contra el suelo, aun cuando el golpe no debía ni lastimarlo, pero Eustaquio había muerto. Corrí asustado tras de eso. Me había vuelto un asesino y ni siquiera sabía cómo. Volví con mi familia y por mucho tiempo me preguntaba cuándo la policía me atraparía, pero eso jamás pasó. Trabajé por un par de años más en el periódico, alejado de ese tipo de historias, claro, sin deseos de viajar, de perderme de mis relaciones o de saber de calaveras y rituales. Eso fue lo que ocurrió, aunque entiendo que no es todo lo que desean saber. Con el tiempo, mis piernas comenzaron a fallar. Los doctores nunca pudieron dar con un diagnóstico. No podían atribuirlo a algo genético, cerebral o una lesión. Pero yo sabía lo que había ocurrido. Lo supe al mirarme los pies. Veo sus manos entre mis piernas, sosteniéndolas, imposibilitando mi andar. A veces bajan su agarre, otras me sostienen con tanta fuerza que son capaces de hacerme gritar. Y ahora, me pregunto, sabiendo que ahora ese monstruo que describió Eustaquio posee mis piernas, ¿cuánto tiempo le tomará encontrarme? Y si poseía los ojos del viejo, ¿qué horrores debió de presenciar el pobre hombre? ¿Y qué significaba que la calavera tomara por último su mente? Puede parecer una tontería mi historia, aun cuando puedes ver que hoy, con un poco de esfuerzo, puedo levantarme de mi silla de ruedas. Hoy cuando su agarre es más suave y sus uñas no se clavan en mi delicada piel.